Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es un episodio más de Libertad bajo palabra. Tenemos el gran gusto que en esta noche nos acompañe Carla Sagasti, que es una doctora en literatura, pensamiento y arte por la Universidad Pompeu Fabra y docente en estas especialidades en diferentes universidades del país. Bienvenida, Carla. Gracias, Percy. ¿Cómo estás? Muy bien, gustoso de recibirte. Bueno, Gracias por empecemos. invitarme, ¿ah? Mucho gusto. Bueno, gracias a ti y bueno, voy a comentar una anécdota que estoy invitando a varios investigadores y académicos y tú eres una de las pocas académicas, ¿no? Rigurosas, una doctora que no me ha pedido ni siquiera un tema de lo que vamos a conversar, ¿no? Cosa que me hace sentir muy, muy cómodo porque considero que un intelectual puede hablar pues, de todos los temas que pueda comprender, ¿no? No quisiera hacer infidencias y no voy a decir, por supuesto, de ninguna manera el nombre de esta persona. Nunca me han gustado los soplones, pero inclusive me pidieron hasta las preguntas, por si acaso, si se podía dar. Bueno, eso ya pasó. Claro. Estamos pasando por un momento más o menos complicado, pero generalmente casi toda la historia del país ha sido complicada, salvo por algunos intersticios muy breves. Pasan los días, y las cosas entre que se desenredan en apariencia y se enredan mucho más, digamos, bajo la superficie, ¿no? En lo profundo. Y vamos haciendo un recuento histórico de acontecimientos y a casi nadie le importa lo que va sucediendo. Hace poco nada más se ha dado el 199 aniversario de la juramentación de la independencia. Mm. Se puede entender la pandemia, etcétera, que hay un montón de complicaciones, pero como si no hubiera pasado nada. Ayer se ha conmemorado un aniversario más del fallecimiento de Aya de la Torre. Eso solo le importa a los apristas. Y estudia a los apristas. O sea, casi no le importa a nadie. ¿Qué cosa está pasando con el país que tiene tan poca retención de lo que sucede ahora y de lo que ha sucedido en nuestra historia reciente? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carla? Mira, es un tema que yo también he reflexionado y lo he discutido con varias personas, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha sido como una gran radiografía, un diagnóstico de cómo estamos socialmente, ¿no? Pero sobre todo lo he estado viendo a partir del tema de literatura, porque en literatura, hasta cuando nosotros éramos chicos, existía un canon literario. Y ese canon literario, en el caso peruano, venía dado por los textos escolares, ¿no? Los textos escolares eran una selección y había pues siempre muchas críticas, muchas discusiones cuando se llegaba a los autores vivos, sobre todo a los peruanos vivos. Había ahí mucha discusión. Pero ¿qué significaba que hubiese un canon y que todos en literatura, o todos en todos los colegios del Perú, los que había, estudiáramos lo mismo? Todos leíamos las mismas obras, todos teníamos un bagaje literario común. Eso proyéctalo hacia la historia, eso proyéctalo eh, hacia los símbolos. La televisión solo tenía 2, 3 canales, ¿no es cierto? Todos veíamos lo mismo. Entonces, eh, los medios masivos de alguna manera habían conseguido, junto con la escuela, plantear un ordenamiento social a partir de un imaginario común. Ese ordenamiento, por supuesto, en el Perú siempre ha sido pues discutido, discutible, pero finalmente había uno frente al cual tú te ponías contra el sistema o a favor del sistema porque sentías que estaba todo ordenado. Lo que ha ocurrido desde, me parece, eh, tiempos de Fujimori, yo sí, la verdad que lo tengo claramente asociado porque justamente se da un cambio en el modelo curricular nacional. Todos los colegios van a empezar este nuevo modelo que trae el Banco Mundial, que es el modelo por competencias y que aparentemente viene sin contenido, justamente para liberarnos de los cánones que estaban hechos pues entre amigos, que había como ciertas sospechas de cómo se escogía qué información dar.
Pero en el fondo eso no ha cambiado. Simplemente no se declara públicamente cuál es el canon. Y en realidad los que manejan ahora las lecturas de los colegios son las editoriales, ¿no? Las editoriales a través del plan lector. El plan lector, claro. Pero además los profesores pueden escoger qué obras. Eso significa que esa diversidad que en algún momento ha sido saludada, llévala hacia la televisión, donde tú ya no tienes los mismos canales, sino que tú puedes escoger qué cosa es lo que quieres ver, y llévalo así a todo lo que sería el imaginario y el ordenamiento social, y no lo tenemos, lo hemos perdido. Y creo que en eso ha tenido mucha influencia Internet, sin duda alguna, que pone las mismas cosas al mismo nivel de relevancia, de importancia, ¿no? Entonces, ese desorden o ese orden poco reflexionado, si es que hay un orden, yo creo que son múltiples órdenes, es un desorden social, yo creo que trae serias consecuencias, como esta de la independencia, que además durante ya cuánto tiempo, al menos en el ámbito intelectual, se cuestiona pues la independencia del Perú, ¿qué independencia del Perú? ¿Vinieron a independizarse o a independizarnos? Le Este, favoreció o no, la gente que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Los peruanos estaban de acuerdo, porque no es casualidad que exactamente. hayan venido las dos corrientes hacia acá. El Claro, Perú claro, casi acá era estaba pues eminentemente realista, ¿no? el núcleo duro, claro. Claro, y tenían grandes Y privilegios todos, ¿no? O sea, mal que bien era el primer virreinato, o sea, era pasar de Lima a Madrid, era una situación de mucha relevancia, ¿no? Mal que ahora bien, con todos los abusos que había, ¿no? hay que distinguir el último siglo también, Percy, de la colonia, ¿no? De los anteriores, porque la colonia tiene como tres etapas, ¿no? La primera es Coméntanos. la de la conquista con los encomenderos, que en realidad querían hacer su propio reino acá separado. Luego tienes, estoy haciendo generalidades, ¿no? Está muy bien, El sí, está muy bien. segundo, el segundo momento, que es el donde hay dos repúblicas paralelas, la República de Indios y la República de Españoles, que conviven de cierta manera. Igual es una cultura extractiva, explotadora, pero hay convivencia y hay cierto respeto, digamos más como el modelo canadiense, si quieres, multicultural actual. Y luego viene la reforma borbónica y ahí empieza la cosa pues sanguinaria, ¿no? Porque ya empieza una cosa extractiva extrema que va a llevar a la crisis de Tupac Amaru y a que Efectivamente. justamente, y Argentina pues que se da cuenta que se puede defender de Inglaterra sin necesidad de España, se da cuenta que puede prescindir de España y poco a poco pues empieza a generarse esta autonomía que al Perú no le convenía. No Era le una España convenía también para que se había nada. visto ya bastante debilitada, pues, ¿no? Inclusive por la invasión napoleónica, etcétera. Para el tiempo que se da la Constitución de Cádiz, ¿no? Es Sí, 1812, ya prácticamente se estaba independizando también todo lo que eran las provincias de La Plata, etcétera, y tal, ¿no? pero a Perú no le convenía. ¿Y a Para Perú por nada, qué no le convenía? Por la cultura extractiva, que es la misma que tenemos hasta ahora, ¿no? lamentablemente, claro. Agroexportación, minería, es nuestra cultura, nuestra sociedad. Nuestro mercado no es interno, nuestro mercado es externo, y así eso prácticamente no lo ha logrado cambiar la República. Nunca ha habido pues este tan ansiado pacto que ahora nuevamente se habla y todos los años se habla, siempre en Ese, los momentos electorales del gran pacto, algún día cambiaremos, pero en realidad los dueños del país son extractivistas, ahí estamos fregados. por eso que la variación de la matriz extractiva debería ser uno de los temas principales que todos los que están interviniendo en el medio público deberían llevar a cabo en sus propuestas, en sus discursos, pero Sí. como casi nadie de las personas que participan en la escena política tienen un entendimiento franco de lo que sucede en el país, este tema sigue siendo relegado, ¿no? Y son viejas historias, no son nuevas. O Así sea, ¿qué es. pasaría si esto se enseña así abiertamente en los últimos años de secundaria? Eso se podría Habría hacer, una clase de pero, ciudadanos por distintos, ¿no? supuesto. Claro que sí. ¿Qué pasa con el contenido que se está dando en la escuela? O sea, el contenido que se está dando es un contenido que los profesores, en primer lugar, tienes unos libros que ni siquiera tienen aire, ¿no? Las letras están, no hay márgenes en el libro. Todo está lleno de una data, así como si
no sé, pues todo Wikipedia lo quisieras meter en una página, ¿no? Es una cosa Claro. así terrible. No Y ha el habido un profesor va filtro adecuado escogiendo ahí. qué cosa es lo que quiere trabajar y decide cómo enfocarlo. No hay pues un enfoque común, no hay, o sea, es bien ingenuos nosotros de pisar el palito, es el que siempre apelan los fujimoristas, de que en el colegio no puede haber información política. Pero claro que sí, la formación ciudadana es una apuesta en el buen sentido de la palabra política, de polis, ¿no? Por Que supuesto. tiene que estar presente. ¿Cómo no va a estar presente? ¿Cómo yo no le voy a decir al estudiante, mira, yo quiero que tú seas de esta manera, que es un poco, creo que la única vez que se hizo seriamente fue pues en el libro azul este de Salazar Bondi, ¿no? En la época de Velasco, la reforma que nunca se llevó a cabo, ¿no? Ese libro es la utopía que nunca ocurrió. Ese modelo pedagógico sí decía, ¿no? Abiertamente, así en el modelo un poco libertario de la época, ¿no? De la teología de la liberación y las artes de los oprimidos y todo eso, un hombre nuevo, ahora diríamos una persona nueva, un ser humano nuevo, ¿no? Un Libre. individuo nuevo, claro, sí. Claro, eso es lo que se busca, y una persona libre es una persona que conoce su historia, que es lo que tú estás reclamando, es una persona que sabe de dónde viene, porque cuando tú sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. Si Hay no, gente que estás no sabe ni perdido. dónde está parada, como se dice, por esos defectos Sí. que está señalando con una gran claridad. Así es, Carla. Entonces, ese desorden, pues, es un poco el que tú señalas ahora de este tema de la independencia, del extractivismo. Otros temas que recién han salido, por ejemplo, que ha sido muy importante es el de la informalidad, ¿no? Y ya hemos visto hoy día que el primer ministro no tiene la menor idea de qué hacer con ese problema, y creo que los dueños del país, que son quienes manejan, ¿no?, la política peruana, no saben cómo hacerlo tampoco, o no les conviene. Entre que no les conviene, entre que no tienen idea de cómo hacerlo y que tampoco les ha llevado nunca a una reflexión, ¿no? Porque, digamos, una de las críticas que se hacen siempre que se analiza el proceso histórico-político del país es que nunca se ha gestado una auténtica clase política dirigente de primer nivel. Por eso los países No, claro, vecinos han hecho lo que han querido con el territorio, con las guerras, etcétera, porque si no era por guerra, hacían algún tratado, se llevaban pedazos inmensos de territorio en la Amazonía, bueno, en el siglo XIX, ¿no? Y después, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que siendo un pedazo de tierra, ¿no? Aunque suene mal, en tiempo los virreyes, etcétera, una capitanía simple, se llegó a elevar pues con su hambre y su codicia a invadir Bolivia y luego mandársela contra Perú, ¿no? pero es que sí Porque querían tenían ser una visión de países. futuro. Sí, o sea, sí eran países en un sentido, o sea, cuando nosotros hablamos en el Perú de población excluida, era una población a la cual se la movía, bueno, también ha habido en Chile y en Argentina, no lo voy a negar, pero Claro. no en una proporción tan grande como la nuestra, que se movía la población a ciertas partes, en realidad a las afueras, ¿no? Es como que Lima es el centro, y conforme te vas alejando de Lima cada vez, salvo en algunas zonas del norte y del sur, igual cercanas a Lima o vinculadas a su comercio, todo lo demás empieza a ser, conforme te vas alejando horizontalmente y verticalmente, ahí es donde se ha dejado a la población, y que casualmente es donde están las mineras, oye. Ese es Sí, un así es. tema, ese es un tema bastante complicado. Pero bueno, nada, nosotros como país nunca íbamos a darle los servicios a nadie, o sea, nunca, nosotros no nos sentíamos como un país que reconocía a toda la población de su territorio de la misma manera, sino era un territorio abierto, libre, que algún día se terminaría de conocer, y que era esta idea de que no sabemos quién realmente lo dijo, esto del Perú es un mendigo sentado en un Un banco banco de de oro, oro. porque no fue Raimondi. Raimondi cita, ¿no?, la frase, él ya Ajá. era conocida en su época y él la cita. Entonces, esa fantasía hace pues que tú sientas que tienes
un montón de territorio y que algún día lo usarás. En primer lugar, no somos un banco de oro, no somos un país, en términos agrícolas, por ejemplo, ni siquiera podemos producir la mitad de lo que consumimos. Y eso que hemos avanzado en territorio muchísimo, ¿no? En Sí, irrigación, en ganar tierras, pero no somos un país rico, y depender de los minerales, Venezuela es el gran ejemplo con el petróleo, nos hace depender de los precios del mercado externo, nunca de lo nuestro. No podemos mirarnos hacia adentro. Ese problema no lo han tenido de igual manera los argentinos o los chilenos, que ellos lo resolvieron de manera violenta, ¿no? Arrasando con su población indígena. indígenas, Eso ¿no? es indiscutible, pero porque tenían una idea de país y querían llegar hasta tales extremos y ganar su territorio y poblarlo, digamos, ¿no? Nosotros yo creo que no teníamos, cuando nos independizamos, las familias que tenían dinero se fueron del Perú. Muchas familias se fueron o ya no querían invertir acá. Acá se crea un vacío económico hasta que volvemos a arreglar nuestras relaciones justamente con los países extranjeros, ¿no? Y el guano es lo que nos hace crecer. Ahí hay un intento que se cae pues después de la guerra con Chile inmediatamente, ¿no? Nosotros como país hemos empezado después de la guerra con Chile, yo diría. Lo Con previo la es, reconstrucción de Piérola. sí, lo previo es muy poquito, porque date cuenta, nosotros hemos tenido conflictos con España, ¿no? Y entre que nos hemos acomodado, habrá sido pues hasta 1830 y algo, ¿no? Pero igual, a mí me parece que en el siglo XIX el Perú no se termina de acomodar hasta los tiempos de Castilla. Me Por parece eso. que Castilla hace una gran labor, pese a que con él arranca también este tema del guano y de los consignatarios, que tuvo sus bemoles, porque, Ya, y también lo de la etcétera. esclavitud, ¿no? Que la plata era para, como con la reforma agraria, la plata no es para el que empieza, ¿no? Para el campesino, para el liberto, sino la plata es para el dueño, que ahora ya no lo va a tener, ¿no? No, que sigue Eso hace pasando, ¿no? Como Castilla, le ahora da un montón de plata a sus amigos. los subsidios, sí, y sin embargo Castilla, salvo que se pueda realizar una investigación muy exhaustiva, sería el presidente más patriota o más Sí, sí, preocupado por sí, el país sí. del siglo XIX, porque Piérola, aunque ciertamente inicia una reconstrucción luego de la guerra con Chile, se pasó 30 años en unas conspiraciones y en unos temas súper turbios que hasta ha tenido momentos prácticamente de una traición flagrante a los intereses del país. Sí, Pero bueno, esa es una historia sí. complicada. Sí, No por hemos eso como tenido, país digamos, somos siglo padres XX, completos, Percy. ¿no? Y esto Como es porque país, igual el país seguía con condiciones objetivas hasta para hacer una revolución, independientemente que fueras un comunista o un aprista, hasta que arranca Velasco y se tumba el sistema feudal de la mayoría de haciendas, ¿no? Sobre todo de las haciendas del sur, porque en el norte estaban mucho más industrializadas y había otras prerrogativas para la gente. Pero sí. hasta que aparece Velasco, el país no se había intentado ni siquiera cohesionar, ¿no? No sé qué opinas al No, respecto. claro, o sea, mira, mm, a ver, el tema es bastante complejo, ¿no? Así es. Porque los sindicatos obreros estaban con el APRA estaba con Odría, los campesinos no se sentían identificados con los guerrilleros, limeños o intelectuales, digamos, ¿no? Porque eran unos guerrilleros más académicos, digamos, ¿no? Y en general era como bastante complicado el mundo antes de Velasco. Lo que sí era cierto era que ya las condiciones de vida, sobre todo las condiciones de vida en algunas partes del Perú, eran tremendas. Y era una lógica bastante tradicional, la que nosotros teníamos en el manejo. Quizás en la agroexportación se supone que en algún momento hemos sido muy modernos, pero yo creo que eso ha sido antes de los 50. Ya para los 60, yo creo que en todo el mundo ya se habían dado las reformas agrarias, porque
la reforma agraria no es solamente por liberar a la gente explotada, la reforma agraria es porque se necesita una forma distinta de crear mercado interno. ¿Y cómo creas mercado interno? Dándole propiedad a casi todos los ciudadanos que puedas. Aparte de la directriz estadounidense de quebrar también las posibilidades a los comunistas, ¿no? Porque Pero para el era, tema este le sí, tiraron por también lo la de onda, Cuba, ¿no? El azúcar cubana, arrancaron un poco pero por ahí. sí, pero en realidad se estaba dando también en Europa, Italia también estaba viendo la reforma agraria, o sea, había una necesidad de hacer una reforma agraria, en términos liberales también, en términos económicos, había que actualizar la propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra. Estaban los Este, sin tierra también en Brasil, ¿no? Un movimiento que bien conocido. sí, y en Perú el problema es que cuando se hace la reforma agraria, primero que dura muy poco tiempo, dura 4 años, y en esos 4 años la reforma agraria todo el tiempo había estado subsanando una serie de errores, ¿no? Porque la reforma se había hecho, eh, Tú la casualmente has casuística es la hecho que un cómic, manda, tú casualmente has hecho un cómic sí, sobre la reforma agraria sí, con sí, con Cosío, ¿no Jesús es cierto? Cosío, ajá. Ajá. Sí, hemos investigado, pero sí, y todavía estamos haciendo la segunda parte, seguimos viendo eso un montón, ¿no? Es Porque nos importante interesa en la la segunda segunda parte. parte nos interesa juntar la reforma con Sendero Luminoso, que se entienda qué Ya, cosa fue lo que te pasó ahí. comento, a ver, esto me parece bien interesante porque pese a que casi todo el medio académico que investiga reconoce la importancia de la reforma. Por supuesto que Velasco también tiene críticas muy merecidas, ¿no? Su autoritarismo, falta de detalle en otro tipo de reformas, la misma incompletud de la reforma agraria, bueno, que se puede explicar también de alguna manera por el golpe de Morales, que se Sí, acabó de pero era muy tumbar todo el difícil. ánimo reformista, no lo reconoce la gente. Y hay, inclusive hace poco que salió este documental, ¿no? Sobre Hugo Blanco, es un asesino, es un terrorista, aún el Qué caso que haya sido. increíble. Yo, por Sí. ejemplo, te comento, y tengo un ensayo pendiente, yo sí creo que fue un asesino, ¿no? Mató a un fulano, muy bien, tuvo su condena, inclusive estuvo a punto de ser ejecutado, bien. Se le dio, digamos, se le condonó la pena, etcétera, bien. Pero eso no tiene nada que ver con el terrorismo. Acá No, no, tú para mencionaste a nada, los no. fujimoristas, y no solo los fujimoristas, pero pareciera que todo luchador social o todo personaje que es crítico con el orden establecido es un terrorista. Y eso es un infierno, pues. Porque hasta un liberal puede ser crítico. Imagínate a un liberal pues estando en un plan talibán, es absurdo, ¿no? Bueno, es un poco los comunistas, la protesta contra el sistema siempre ha sido retratada de esta manera, con figuras simbólicas infernales, ¿no? Te acuerdas de que se comían a los niños, ahora son los que defienden la pederastia, según, ¿no? Son los terruqueros, ¿no? Los terrucos, el verbo es Claro. terruquear, ¿no? Se terruquea y ya está empezando a ser utilizado, ¿no? Y siempre va a ser lo peor, ¿no? Y eso alimentado por gente como Abimael Guzmán, que realmente hablaba así, porque cuando tú lees los textos de Abimael Guzmán, tú terminas de leer eso y dices, yo no quiero cruzármelo en la vida, ¿no? Porque te habla de cómo va a según él está hablando del sistema, ¿no? Pero te habla del sistema como si fuera una persona a la que le va a arrancar la piel y luego la va a quemar y luego la va a torturar y es un deleite así de cosas realmente infernales, ¿ah? Un sádico Dante total. se queda, sí, sádico, Dante se queda pequeño, ¿no? Esa cosa del terrorista y ese carácter sádico, eso pues que va a tener Hugo Blanco, ¿no? Hugo Blanco todavía es de esa generación de guerrilleros que sueña con la heroicidad, ¿no? Una heroicidad que ha sido ya después muy cuestionada. Creo que el peor ejemplo de esa heroicidad es Daniel Ortega en este momento en Nicaragua. Pero había una heroicidad en la izquierda, en la política, en el revolucionario, el que quería cambiar las cosas, eh, que en realidad tiene que ver con la idea de justicia, ¿no? Y yo creo que en el caso de Hugo Blanco estaba
hay mucha discusión de si realmente fue Hugo Blanco el que mató a los policías Hay o fue su testimonios gente y él se suyos echó la en pro y en contra, culpa. ese es el problema. No lo sé, pero era una zona pues donde se torturaba a los campesinos y lo que querían era robar armas en las comisarías para poder defenderse de los hacendados, que Es eran que la onda bastante es que crueles. uno asume las consecuencias de sus actos. Sí, Entonces, mientras y uno Hugo asume Blanco las lo consecuencias hizo. de sus actos, normal. En alguna oportunidad, él lo dijo, con el paso de los años, digamos que ya ha pasado a un segundo término, igual no es determinante en el tema de la lucha de los campesinos de la convención, porque inclusive lo hemos conversado con Hugo Neira, hay también testimonios de Blanco, que ese movimiento campesino no estuvo partidarizado, ¿no? O sea, No, no, no. hay gente que quiere atribuirle esta, digamos, especie de revuelta de los campesinos a algunos sindicatos de izquierda, ¿no? Del Cusco, que francamente a la hora de la hora no tenían nada que ver, más que los de la misma localidad que hicieron su movimiento. Sí, Y Hugo Blanco ha sido sí. hidalgo al reconocerlo en reiteradas ocasiones. Hay cualquier cantidad de material en YouTube y textos por ahí, ¿no? O sea, eso no debería conducir error a nadie. El tema es Sí, con asumir las consecuencias de los actos que, por ejemplo, a veces no lo hacen los personajes que están en la izquierda, ¿no? Porque está muy bien el tema que señalamos los fujimoristas, pueden ser hasta de lo peor, etcétera, salvando algunas personalidades o a gente que no han entendido bien qué cosa es, porque yo creo que hay gente que no acaba de entender bien lo que es el fujimorismo, por eso que lo consideran que es un daño menor que el de las otras fuerzas políticas, ¿no? No puedo consentir que se diga, no, que están por un pero eso me parece vergonzoso para todo el mundo, ¿no? Sobre todo para el que lo dice así. Eh, pero en la izquierda se es también muy complaciente con los errores que se tienen. No sé si sea por alguna onda de persecución, por la fragmentariedad de siempre, que nunca se acaban de unir, por supuesto también de alguna manera por la implicancia que tiene Sendero, ¿no? Porque ha sido bien difícil estar en algún momento a favor de la lucha armada y cuando aparece Sendero, no era pues el Sendero que se desató con el paso de los años, ¿no? Como te decía, a mí no me gusta la soplonería, pero hubo pues cualquier cantidad de gente que en esas primeras etapas estuvieron de alguna manera a favor, luego se habrán bueno, retractado, se apartaron, ¿no? Si es que al comienzo era confuso, al comienzo era muy Es confuso, no confuso, se claro, sabía y nosotros veníamos de esa tradición cubana, porque acuérdate que es mucho antes de la caída del muro de Berlín, claro. se venía de lo que pasaba en Centroamérica, en Cuba y en otros países del mundo y la única forma de tomar el poder era a través de las armas, porque, a ver, mira, si nosotros en la generación del 79 no hubiéramos puesto que los analfabetos podían votar, tú tenías al 50% de los adultos del Perú eliminados de las elecciones. Pues, ¿cómo ibas a llegar al poder si querías cambiar las cosas? Yo ¿Quién estoy de iba a llegar? acuerdo. Yo te No se comentaba al podía. inicio de nuestra conversación que las condiciones objetivas para hacer Mm. una revolución estaban dadas hasta el tiempo de Velasco, independientemente del color político que podía tener la revolución, porque Mira, y estaba ahí hay la uno, opresión, etcétera, estaba muy claro, eso está claro. Yo estoy de sí, acuerdo. y además porque Velasco, y eso quería regresar a lo que tú me decías, que había acabado un poco, o que había tirado abajo el sistema Simbólicamente, ¿no? feudal, y no es del todo, no logra, o sea, la reforma agraria resuelve algunos de los problemas de la población rural, pero no los resuelve todos. Y algunos de esos que quedan pendientes son de los que Abimael Guzmán digamos, se va a aprovechar para generar porque él es el que tiene la fantasía de esta revolución sangrienta, ¿no? Así con esas ideas regresa el de China y tiene a una población cautiva que son estudiantes que vienen, primera generación de su familia que saben leer y escribir y que vienen de comunidades. Y él se aprovecha de ellos para empezar a meterles esas ideas sádicas, ¿no? Pero regreso a lo que el terrorismo tiene esa cuota de sadismo que, insisto, Hugo Blanco no tiene, y que es algo muy distinto de la revolución. Lo que no quita que no todas las revoluciones no tengan o hayan tenido un problema con el poder, porque así esa canción que cantaban los senderistas en la cárcel, salvo el poder, todo es ilusión,
La cosa es bastante compleja, ¿no? Porque, sobre todo para la izquierda, porque ¿cuál es el problema de la izquierda cuando tú dices que está separada? Porque la izquierda lucha, la izquierda es oposición, la izquierda es queja, denuncia, esa es la lógica de la izquierda. Esa misma lógica que ellos tienen hacia afuera, hacia la sociedad, también la tienen hacia adentro. Entonces, entre ellos mismos se van a cuestionar de la misma manera como cuestionan hacia afuera. Entonces, ese es un problema que no va a acabar nunca, porque siempre van a vivir, voy a hacer una broma trotskista, en revolución permanente. Nunca van a poder dejar de enfrentarse, porque es lo que saben hacer. ¿Qué pasa si llegan al poder? Si lo único que saben es enfrentarse. No tienen Porque idea de una cómo cosa gobernar. es exactamente, porque la gobernanza, y ese es el problema ahorita que tenemos en el país y se ha notado en las regiones, ha hecho crisis. Lo que no sabemos es cómo gobernar. No tenemos idea de cómo gobernar. No tenemos la menor idea. Es un problema en ese sentido que, bueno, que lo decimos casi todos los programas, pero ¿de qué nos ha servido tener el crecimiento económico tanto tiempo equilibrado para que no se haya dado al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, la formalización de todo ese sector económico que estábamos El comentando, que siempre se deja en el 70% último es. momento, etcétera? La pandemia nos ha desnudado completamente todas las falencias que tiene el Sí, Estado, el gobierno, la sí, sociedad, etcétera. sí. Pero, No y va de sabemos la mano esta gobernarnos. desmemoria que decíamos, ¿no? No, no tenemos idea de cómo se hace. En realidad en el Perú nunca se ha hecho bien. Y la ventaja que tuvo Velasco fue que gracias a sus decretos, él podía ir cambiando la cosa rápidamente. Encontraban un defecto, 2 meses más tarde salía un decreto. Se volvía a hacer un diagnóstico, se daban cuenta que había que ajustar por no sé qué, volvía a salir un decreto. Y entonces era sobre la marcha que todo el tiempo se estaba tratando de enmendar las medidas porque los objetivos que se querían alcanzar estaban claros. Y eso es algo que nosotros no tenemos, pues. Y eso es la Es bueno, gobernanza, o sea, tienes que saber qué cosa es lo que quieres hacer. por supuesto, planificación, etcétera. Y es un tema de gestión pública que, bueno, la mayoría de gente que se mete a la política casi no se pone a investigar este tema, pero es bien importante gobernar entre que es un arte y ahora es prácticamente una ciencia y hay que estudiarlo, ¿no? No puede estar sometido a antojos ni caprichos, ni No, ni a la ensueños, mucho menos. corrupción, ni a la corrupción. Además, la cadena de corrupción es tan chiquitita porque es ese robo que va haciendo todo el mundo pequeñito y que siente que nadie se va a dar cuenta porque es poquito, 100 soles, 200 soles, 300 soles, 1000 soles, y que cuando termina la cadena era el colegio que iba a costar construirlo 1 millón de soles y termina costando 9 millones de soles. Sí, claro. No tienes a quién culpar, porque todos han ido sacando poquititos, chiquititos, sobrevaluando por aquí, poniendo Todos, al todos, primo por todos. Hasta allá, el todos, guardián, todos, todos. hasta el último vigilante está metido en la salsa. Me encanta lo que me dices, porque he visto el fin de semana a una gama de gente que están queriendo postular, buscando un espacio político, que dicen, a los corruptos hay que fusilarlos. Hay que tumbarse a los corruptos, que son, digamos, los que hemos visto, ¿no? Involucrados en los últimos gobiernos, digamos que como que son los jerarcas de la corrupción. Hay que tumbárselos a ellos porque ahí se acaba todo. Pero la verdad que Mm. se necesita un cambio social entero. La gente tiene que tomar, digamos, cartas en el asunto a un nivel ético, sin ser puritanos, pero por lo menos entendiendo que hasta en el modo más pragmático, la corrupción acaba destruyendo a todo el mundo. Se brindan malos manejos, se brindan malos servicios, se dan malas obras, una infraestructura deficiente, etcétera. Eso tiene que llegar a comprenderlo la gente para que pueda tener una participación ciudadana más cabal, ¿no? Esa es una tontería de que hay que acabar con los corruptos como si solamente fuera algún grupo, que indudablemente también lo son, ¿no? Porque sus actos conllevan un mayor gasto económico y tienen mayores consecuencias sobre la gente, pero toda la sociedad está inmiscuida en el Me has problema. Es muy hecho, certero lo que dices. me has hecho acordar una vez a una señora con la que estaba conversando, que estaban los profesores en huelga y me dice, hay que despedirlos a todos. Y yo le digo, ¿y has sacado en cuenta cuántos son? Y los vas a poder reemplazar mañana, ¿no? Sí, bueno, es que no es fácil sacar, no es fácil decir voy a reemplazar.
Si ni siquiera tenemos la cantidad de profesores que necesitamos, la cantidad de médicos que necesitamos, la cantidad de lo que tú quieras que necesitamos, psicólogos, no tenemos. ¿Cómo científicos. vamos a sacar? No, no podemos sacar, no podemos retirar. Tiene que ser digamos, tienen que ser pues las cabezas, las autoridades, las que tienen que poner las cosas claras. Si yo sé que el colegio cuesta 1 millón de soles, pues yo tengo que asegurarme que al final de la cadena, ya pues que cueste 1,5 millones, pero que no cueste pues 9 millones de soles. O sea, tengo que tratar de ajustar la cadena a lo mínimo posible, ¿no? Y hay maneras en realidad de resolver eso y de ponerse firme, ¿no? El Lo Estado tiene que que pasa es que hay regular, mucha, el Estado la tiene que gente está controlar coludida. algo, pero el Estado ha Sí, renunciado a esa facultad de controlar, porque ay, sí. prácticamente quienes están en el gobierno se han hecho los cómplices inmediatos de todos los arreglos para estos temas, ¿no? Lo Es hemos la visto con estos lógica, casos. pero es la lógica también, Percy, del libre mercado, porque la lógica del libre mercado es, no hay que controlar, esto se autorregula solo. Pero es una lógica Es, bien superficial del libre pero es lo mercado, que es mismo la que se que ha hecho prima con la ahora, pero no es informalidad, como es. lo mismo que se ha hecho con la informalidad. No, hay que darles plata, porque si les damos plata, se van a volver formales y les facilitamos los trámites para que rapidito se formalicen. ¿Qué han hecho con la plata? Han hecho crecer sus empresas informales y ahora tienen congresistas. Carla, pero Pues, con ese tema de dar la implementado. plata, nosotros sabemos que ha habido un escándalo bien grande, aunque no ha tenido la repercusión pública que correspondería, que ha sido Reactiva Perú, que se han dilapidado millones enteros a empresas que no tenían ninguna necesidad. Eso está absolutamente en contra hasta de cualquier presupuesto liberal. Porque bueno, ponte que el Estado ya no participe, pero acá el Estado se hace prácticamente un socio de la corrupción para derivar dinero donde no corresponde. Eso no cabe en ningún sistema, ni liberal, ni comunista, ni en ningún tipo. Pero no podemos Un hacer acto terrible. nada porque ese 70% de informalidad es el 70% del Congreso. Es la cuota que representa el Congreso y también métela en el Ejecutivo. También un 70% está vinculado a ese mundo informal. El problema es que nosotros necesitamos realmente para formalizar lo que nosotros necesitamos es realmente, me parece a mí, comprometernos a hacer crecer ese mercado interno. O sea, ahora nuestros trabajos no son de verdad, no son verdaderos trabajos, por eso la gente se ha quedado sin chamba, porque no se necesita ese trabajo. ¿Cuántas, ¿Cuánto se vivía del entretenimiento en fiestas, en producciones, en todo el Perú, ¿eh? En todo el Perú, porque ahí hasta el pueblito más chiquito. Todo eso no puede ser pues un trabajo real, y lo era. Era un trabajo, o sea, de eso vivía la gente. Ahora que no se necesita, porque para mí un trabajo real es el trabajo productivo o de servicios, ¿no? Pues esos son los Es una trabajos buena reales. clasificación. Y no, Has ¿dónde puesto el están dedo en esos? la llaga. No los tenemos. A mí eso me desespera, porque si eso cambiara, sí tendríamos formalización. Eso es lo que tenemos que cambiar. Nuestros trabajos tienen Tenemos que que ser cambiar, reales. pero no, parece que no prestan atención a este tipo de propuestas, de ideas, por ninguna parte, porque como bien lo dices, la gente llega a tener una participación política, gubernamental, y tiene lineamientos que en nada se condicen ni con las necesidades del país, ni con las posibilidades del país. No, Solamente porque, atienden a su lista claro, privada de intereses. así es, a su lista privada. Y esa lista privada llévala desde las elecciones en el pueblito más chiquito hasta Cáceres, en Arequipa, hasta el próximo presidente del Perú, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esa lógica? Y yo creo que ahí quienes tendrían que dar la cara, pues, y plantear realmente crear trabajo productivo en el Perú, debieran ser los de la CONFIEP, ¿no? Pero ahí nosotros estamos fritos porque ellos miran hacia el mercado externo. Adentro les vale dos cominos. Necesita dirección el país tanto a nivel de las clases populares, de las grandes mayorías, pero sobre Sí, todo a nivel de las clases, digamos, empresariales o que tienen un amplio manejo del poder económico. No tienen dirección.
es fundamental lo que acaba de decir, yo estoy de acuerdo, y bueno, vamos a tratar de viralizar el video para que estas ideas que nos estás comentando lleguen a la gente. Ojalá que lo escuchara lo de la COFIEC, ¿no? Y que prestaran oídos, francamente, a la inteligencia, ¿no? Porque Es que creo que mira, la solamente se verdad, preocupan de ellos hacer negocios y nada más. podrían ser nuestros aliados. Quizás yo he leído pues mucha literatura, Henry Ibsen, así el pueblo tomando decisiones juntos, ¿no? Pero mi Eso idea es de la democracia un democracia. poquito, pero eso es un poco, o sea, ¿qué le pasa a nuestros empresarios que no quieren, o sea, recién ahora he empezado a ver en las noticias que ya están poniendo que plantas de oxígeno, que no sé qué. ¿Cuántos meses más tarde? 4 meses más tarde, 5 meses más tarde, y recién ayudando, cuando en realidad la lógica tendría que ser otra. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para resolver esto? ¿Cómo redistribuimos el dinero para generar empleo productivo en este momento que no tenemos importaciones? ¿Qué cosas podemos sustituir? O sea, ideas podrían ser millones, millones. Es un poco desesperante, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con las vacunas, se van a necesitar nuevos laboratorios. ¿Dónde se están construyendo los nuevos laboratorios? ¿Dónde están? Todos, o sea, te sientas a pensar un ratito, tú como empresario, si tienes pues millones de dólares, en 10 segundos tienes 20 proyectos que puedes tener en el Perú, no es algo raro, es un egoísmo, es una indiferencia que Bueno, en el fondo pues es racista, clasista, machista, todos los istas que tú quieras, ¿no? te entiendo, pero voy a retomar este punto con un elemento que habíamos dejado flotando hace rato, que era la crítica al modelo, digamos, hegemónico en este momento, ¿no? Un modelo que es entre neoliberal, pero más mercantilista, lobista y absolutamente ignorante de lo que el país requiere, ¿ya? Mm. Entonces, la idea era que aquí, como tú dices, ¿no? Los empresarios no se están preocupando de ver este y otro tema, pero me parece que la clase, digamos, intelectual, si es que la hay de alguna forma por ahí, algún resabido, tampoco tiene participación ni directamente con los empresarios, ni tampoco en los asuntos públicos. Porque te imaginas, de hace unos 30 años todavía había alguien como Luis Alberto Sánchez o en la izquierda el mismo Díez Canseco, que no era precisamente un intelectual puro, pero que a nivel de lo que luego se ha visto en el ejercicio público, Uf, eh, sí. parece un gran filósofo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se puede hacer y cómo pueden hallar mayores espacios de discusión los que están entrometidos en la literatura, en la filosofía, cuando vemos que las últimas polémicas literarias son acerca de me criticas mi obra, no me criticaste, me miraste mal, eh, es una pachotada, ¿no? ¿Qué Bueno, se puede hacer, a ver, Carla? pero ese fue el resultado o sea, así como hay falta de canon, hay falta, que el canon lo tiene que poner alguien. No hay una Entonces, lo disputa que tampoco por el canon, porque tú te no hay, acordarás pues, ya que en los no años hay. 70, por ejemplo, Hora Cero no sale, ¡fua! Se trompearon con Cisneros, Ya no quisieron hay tumbar, eso. y decían cosas interesantes, ¿no? Nos entregaron una catástrofe para poetizarla. El Perú ha seguido de catástrofe en catástrofe, pero se ha perdido una visión crítica de la misma gente que está entrometida en teoría en el ejercicio de la palabra, en el ejercicio de la inteligencia, ¿no? Se ha vuelto Mira, todo pero muy banal. yo sí creo que sí hay un pequeño espacio intelectual, ¿no? Pero, a ver, Por mira, ahí, pero regresemos a esa figura, ¿sí? vamos. Genérica del Perú. Si el 70% es informal y el 30% es formal, dentro de ese 30 formal, los intelectuales y artistas, digamos, son pues el 5% de ese 30%. Entonces, Y el problema es han que quedado muy desprotegidos también los que no están en una clase social que les pueda dar un respaldo. Han muerto sí, y yo, varios, inclusive en esta pandemia, algunos talentosos como Juan Ochoa, etcétera, ¿no? ay, Sí, sí, Juan, pero además hay este tema editorial, o sea, los libros que se publican ahora son libros que tienen que ser fáciles de leer para que se vendan rápido y se escriban rápido. pero lo peor es que eso se pone en Este, el plan lector. sí, A mí me parece que es lo peor, porque bueno, ya que el mercado, digamos, ¿no? Editorial
los publicite y los deje a la cuenta de quien quiere comprarlos, pero me parece bien grave que esto se lleve a las escuelas, porque el plan Pero lector está en todos determina... lados, está en las escuelas, está en las universidades, porque el mundo editorial, sea académico, sea para público general, ¿no? Tiene que estar, tiene que mantener estas lógicas de mercado de cuánto vende, cuánto produce, y siempre tiene que ir, siempre tiene que ser más, ¿no? Entonces, como siempre tiene que estar ganando más y produciendo más, ahora la literatura y la creación de textos en general en todo el Perú traten de lo que sea, mientras que el texto sea más rápido, más ágil, más no sé qué. Y la literatura no trataba de eso, la literatura trataba de la condición humana. Y de pronto Efectivamente. se Por ahí que volvió, está pasando ay, en todo el mundo, ¿no? Porque sí, no es se en ve todo el tampoco mundo. unas propuestas, por ejemplo, si comparamos los años 20 del siglo XIX, aunque siempre es más fácil ver pues, la grandeza de los autores, de los artistas, a la distancia en el tiempo, ¿no? Es más Mm, complicado saber en el momento qué obra pues, es importante de verdad, ¿no? Salvo que sea así Rapán o alguien así de clarividente. Pero en los años 20 del siglo pasado se desató un infierno de genios, ¿no? Salía Proust, salió sí, George, salió sí, Vallejo, salieron cualquier en cantidad todos de gente, estaba lados, sí. Follner, Follner escribía en un pueblito en Mississippi, ¿no? O sea, Pero, no sí, te deseaba estar en París. No pero vemos no eso ahora. pierdas, pero no pierdas las esperanzas, porque acuérdate que No, ellos aparecen cuando antes de Joyce, digamos, la novela era por entregas y era malaza la novela por entregas. O sea, si tú la los lees, folletines, ¿no? ya no soportas una novela por entregas, ¿no? En cambio, lees Ulises de Joyce y wow, porque es la revolución contra esa literatura conservadora. De repente algo se está empezando a cocinar, no lo sabemos, contra esta otra literatura que dice muy poco, ¿no? Muy poco. Pero sí me parece que La literatura del yo, toda esa cuestión, faltan espacios de en gran medida. reflexión, Percy, faltan espacios de reflexión. La vida se está volviendo demasiado entretenimiento, esta figura del pan y circo, ¿no? Y falta un poquito de reflexión, de detenernos y de hacer las cosas un poquito más lento. Carla, ¿y no te parece de repente que ha habido una especie de trauma también de la clase intelectual y de los mismos escritores, porque hubo en el siglo XX, de alguna manera, un sobredimensionamiento de las posibilidades de la literatura para el cambio social, ¿no? Así como estaba la idea de la revolución, había quienes creían que la literatura podía transformar también la sociedad. Era el ejemplo de Sartre, de todo su grupo, y que, bueno, resultó siendo también algo falaz. Pero Ay, no sé, de ese no tipo de sé, a ideas mí sí a me esto, cambiaron la cabeza. a nivel personal, sí, claro. Sí, No solamente ellos, porque lees a Dostoyevsky que publicaba en los folletines y que Nabokov te decía que Dostoyevsky es un escritor pésimo, pero igual, o sea, así no sea un estilista Dostoyevsky, lo traduces al Lapón o al finés o a cualquier cosa, te golpea, ¿no? O sí, cualquier claro. un autor así, o Balzac, ¿no? Que te escribe una novela en cuestión de 2, 3 días y por supuesto sale un estilista y dice, bueno, esto no funciona, pero si te lees toda la obra, te acaba dando una impresión que te cambia. Y esa es una paradoja, pero no a nivel teórico, pues, porque hubo esta limitación de la literatura como forma de transformar la sociedad, sí transforma al individuo, y por ahí a la gente luego se echó para atrás. Tú que eres académica, digamos, este tema del derrumbe de los grandes sistemas del pensamiento, con la posmodernidad y todo, que casi se condice con la caída del muro de Berlín, ¿no? También ha afectado de repente este tipo de ideas. ¿Por qué no vemos a escritores que quieran asumir la condición que tenía, por ejemplo, Sartre en su país, que de alguna manera la quiso tener Vargas Llosa acá, ¿no? De ser una suerte de mandarín de la intelectualidad. Mm. No hay en este momento eso. Porque, como te digo, si las disputas entre escritores No, se no, dan pero por no se están discutiendo banalidades, ideas. mmm, nada, ¿no? Nada que ver. O sea, No, no hay ¿qué ninguna seriedad idea podemos hallar? importante detrás de esa discusión. Y acá hay un tema complicado porque nuestros grandes escritores han tenido grandes compromisos políticos. O sea, hasta Abraham Valdelomar, que mucha gente piensa que es el gran frívolo,
El hombre ese, cuando se pasó lo de su deceso, él estaba en un congreso político, él era diputado, no me acuerdo por dónde, pero ya participaba como diputado y aparte había sido asesor de Pingos, ¿no? Si no me equivoco ahora. Antes estuvo González Prada, el mismo Mariátegui, que arrancó inclusive siendo poeta y luego se puso a teorizar, ¿no? Lo que él decía que era su... Hasta ahí en la Torre hacía algo de poesía en sus momentos. O Entonces, sea, lo que yo ¿qué sí hacemos ahora? reconozco es que con la posmodernidad, cuando se caen esos discursos simplistas, porque eran discursos simplistas, o más Sí, simples de lo que la posmodernidad plantea, ¿no? Porque la posmodernidad, al deconstruir, pues complejiza las cosas, las delata, les da la vuelta, ¿no? ya. Este, pero genera pues un problema con el debate, la posmodernidad, porque otra vez es como la lucha, solo lucha y no construir es bastante complejo desde la posmodernidad. Y no son ideas fáciles de discutir y de poner sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, Tiene muchos un matices, clásico ¿no? ejemplo es el de la diversidad. O sea, entender la diversidad, no como una cuestión turística de que tenemos 20, 30, 40, 50, 60 pueblos, 40 idiomas. No, no se trata de qué diversos somos y cuántas mariposas tenemos. De lo que se trata es que en esa diversidad hay jerarquías sociales, hay gente excluida, cómo vamos a hacer para trabajar ese tema, cómo resolver esas cosas sociales. Es, esa, la diversidad, que es como posmoderna, ¿no? Es una mirada posmoderna, abruma y no permite discutir y conversar. Y la gente quiere cosas, esta idea de la sociedad descontrolada exige cosas como justamente simplificadas. Ante este desorden, la diversidad es como un desorden, ¿no? La gente quiere su clorito de sodio. No, O sea, la pero gente sabes, lo que quiere es una cosa sencilla, porque date cuenta en qué consiste esa discusión. Es una discusión o sea, la discusión es, esto sí, sí funciona porque hay testimonios, y la gente, el resto que le dice, no, los testimonios no son científicos. Los científicos son estos papeles elaborados por los laboratorios. Pero los laboratorios están vendidos al sistema, y entonces el glorito es antisistema. Entonces, con esos razonamientos, ¿qué haces? ¿Qué haces con no esos hay razonamientos? una razonabilidad en el debate en ese sentido, ¿no? Ya, Pero pero sabes, esos sí, razonamientos te dan un lugar, te dan un espacio, te ordenan. Acá estamos los 17.000 alemanes que sí queremos esta cosa antisistema, ¿no? Entonces sí te da un lugar, y el problema es te vuelvo a decir, esta suerte de desorden en el que estamos, que no sabemos qué priorizar, qué poner, cómo discutir. Y encima viene la academia posmoderna y te hace más pedacitos las cosas. Dice, mira, pero hay esto más, hay esto más, a un nivel de detalle que yo creo que realmente asusta, no es como una persona que, o pierde o extravía también, porque de tanto detalle la cosa se hace microscópica y se pierde sí, la idea general, ¿no? Por sí, eso que ahora sí, digamos, gente que están en la academia, que están ultra especializados en un punto, pero y si lo sacas de ahí, casi no se discerne mm, más. Lo que apuntaba el sí. comentario que te dije, por supuesto con el tema de este derrumbe de estos sistemas absolutistas que, como tú dices, no son sofisticados, no son sutiles, era que también se había dejado de lado la persecución de la totalidad en el plano artístico. Porque ponte ya que en el plano filosófico, todo, en el plano social, se puede dejar de lado eso. Pero si se deja de lado la totalidad en el plano artístico, se No, no pierde sale. cualquier cantidad de posibilidades, no solo estéticas, Mm. sino de transmisión. O sea, tú puedes ser un frío racionalista en el modo de conducir tu vida, pero si te pones a crear, o sea, lo que yo sea un romántico, pues tienes que pretender tocarlo al horizonte, ¿no? A misionar la utopía, porque acá lo hemos Ya, tenido con los bueno, novelistas, ¿no? Con Vargas como Llosa y con decía, Miguel Gutiérrez, por lo menos, con los dos. ya, como decía Harold Bloom, lo que tú tienes es esta literatura de la imaginación. Tienes que crear un mundo. Ese, por ejemplo, es un don que Vargas Llosa sí tiene en La ciudad y los perros y en sus primeras novelas. La Agarra el primera fin del novela, mundo. claro. Tienes un mundo enterito, rico, complejo. Así era Ribeiro.
teníamos un mundo complejo, así Gutiérrez, así Reynoso. Ya. Ahora que lo que tienes son testimonios de gente que te cuenta su vida, y lo que vivió y lo que le pasó. Ya se Pero acabó esa eso está mirada. más, eso está más solícito o mejor dispuesto para una revista como Vanidad o alguna cosa que te encuentres en una peluquería que en una No, no hora te literal. pases, no te pases. Vanidades No te tenía Corín va. Tellado. Ah, muy buena, muy buena. Mira, ya nos falta poco para acabar. Ha sido una conversación muy plácida. Te agradezco por ello. Pero hace unos días ha sido el cumpleaños de Gutiérrez, que es un novelista que yo admiro, Ay, que creo que cualquier persona que tiene algún entendimiento de literatura lo debe admirar, ¿no? Vargas Llosa mismo, inclusive dentro de su soberbia habitual, le ha rendido, digamos, un homenaje tácito al decir que es el único escritor peruano que puede aproximarse o que puede tratar con él temas de estructuras novelísticas. Y bueno, sí. los dos son capos en ese tema, ¿no? Así venga, Ujú. así no hayan causado ninguna revolución respecto de los presupuestos de Foller o de Joyce, han hecho un gran trabajo a nivel de sus estructuras, ¿no? O Entonces, ¿qué sea, pasa? una literatura de lujo para el Perú. Con la historia que tenemos, una literatura de lujo. Es una literatura de lujo, pero que va también de la mano con la alta tradición de la poesía peruana, ¿no? En literatura no estamos tan mal como en otras áreas, porque hemos tenido siempre buenos poetas, no solo Vallejo, ¿no? Entonces ha habido cualquier cantidad de gente, ¿no? Martín Adán, en fin. Pero en literatura, digamos que están ahí ellos dos como una especie de columnas hegemónicas que, bueno, no todo el mundo ni las considera, ni las sigue, ni las reta, ¿no? Porque, bueno, si uno está escribiendo y dice, bueno, si estos son los más fuertes que hay en nuestra tradición, hay que retarlos o hay que superarlos. No se hace más que a nivel de boquilla. Pero el tema era que Gutiérrez había cumplido años hace poco. Se buscaba, vi algunos posts de gente que decían, ¿por qué el Estado no le hace un homenaje a Gutiérrez? Y yo decía, se le podría hacer un homenaje a Gutiérrez el momento que haya en el gobierno un verdadero estadista que pueda hallar los matices dentro de la complejidad de Gutiérrez. Porque ¿qué pasa con Gutiérrez? Estuvo a favor de Sendero, no estuvo a favor de Sendero, hay testimonios directos, inclusive en sus ensayos, él tuvo una vida no familiar que estuvo de alguna manera relacionada con Sendero. Esto no le resta absolutamente nada a su obra artística, pero es complicado hallar un reconocimiento estatal a un autor que ha tenido esta complejidad, ¿no? Sí, ¿Qué claro. puede decirnos al respecto, Carla? Para acabar O ya. sea, a mí me encantaría que el gobierno peruano lo hiciera y de repente de acá a unos años lo va a poder hacer, pero Viendo los matices. el problema que tenemos es que tenemos a todo un grupo de políticos, sobre todo vinculados al fujimorismo, que siempre están atentos a que ocurran esas cosas para terruquear, para acusar y para boicotear. Todo lo que tenga que ver con cuestiones culturales, educativas, ahí están dale que dale, atentos, buscando, ¿no? Nos revisan a todas las redes sociales, qué decimos, qué nos ponemos, al toque se pescan de algo y empieza la historia. Hay Entonces, que eso es confrontar lo eso, pues. Hay tedioso. que confrontar. Claro, pero a ver, consíguete un ministro de cultura o un presidente que pueda sustentar eso con claridad. Yo, la Por eso te verdad, decía, porque por además eso te decía. cuando es una persona culta, estaba pensando en este señor tan terrible que es Alfredo Barnechea, ¿no? Tienes una persona que es cultísima, que sabe de literatura, o sea, es escrito sobre literatura, pero mira las cosas que hace y que dice, o sea, si ¿qué cosa haría si él quisiera hacer una memoria en homenaje a Gutiérrez? ¿Qué cosa él diría? Cállate, ignorante, tú no, o sea, no, ¿quién va a poder parar a esta gente que está detrás ahí fregando, molestando? Yo la verdad siento que es si ahorita ni siquiera tenemos un candidato a presidente de la República, no tenemos, lo que tenemos es lo que la prensa está planteando. No Falta de tenemos un trabajo estratega que político, como te quiera. decía, tiene que haber un estadista que pueda hacer un reconocimiento Sí, que se merece, pero
teniendo en consideración estos matices, conociendo bien la historia también del país. Porque hay un caso que siempre me gusta mencionar, el de Armando Villanueva del Campo, que es un hombre importante para el APRA, etc. Pero Armando tuvo pues, una participación política bien extensa. Pero en los años 40 participó de una intentona revolucionaria, fue procesado como terrorista y luego pudo recomponer su vida. En el 65, cosa curiosa, estando en el Congreso, falla contra los guerrilleros, que inclusive eran del MIR, que venían también del APRA, y dice, no, estos son terroristas. Luego él se retracta de ello con el paso del tiempo. La gente puede variar, pues no hay que ser alcahuetes, ¿no? Por ahí que hay gente irrecuperable, pero en el nivel de las ideas, mientras se puedan argumentar las cosas, hay que prestar oídos y pensar. Si uno se niega a pensar, sucede lo que tú me dices del fujimorismo, del otro señor que tilda de ignorante a quien es crítico, etcétera, ¿no? Ya no sé, Percy, yo creo que el tema es bastante complejo porque Sí. además, nuevamente en las elecciones, ese 70% del Perú va a votar por el que no es así. Va a votar por uno que se lleva bien con los informales o que se va a hacer el loco y que va a preferir que sea el mercado el que regule. Entonces, el problema viene por ahí. O sea, si nosotros queremos hacer un cambio radical, va a ser a mediano plazo y tiene que ser con que al menos tú tienes que tener una generación de peruanos bien educados, una. Cuando aparezca la primera generación de peruanos bien educados, ¿no? Con educación bilingüe, con buenos asesores de lectura, con acceso a la cultura. Cuando eso pueda ocurrir, porque eso es carísimo, 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 cuando eso pueda ocurrir, Con instrucción llegamos en a esa arte. generación, ahí cambiamos. Pero Es algo bien importante y capital lo que nos dices, y ciertamente es un propósito que tenemos en el programa, por eso hemos podido conversar esta noche. Bueno, sigamos esforzándonos en hacer un cambio en ese sentido. Te agradezco, Carla, por tu participación, ha sido muy instructiva. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Ya coordinaremos, con mucho gusto. Gracias, Percy. Muy Gracias, bueno Carla. conversar contigo y seguirá pues el homenaje a Miguel Gutiérrez y habrá pues que reubicarlo, ¿no? En nuestro imaginario actual. Importante. Leerlo y, bueno, ser crítico donde corresponde que se sea crítico, ¿no? Igual que con Vargas Llosa, igual que con todos, porque no hay ningún ser humano que sea perfecto, es algo que se sabe desde un inicio de la sociedad, ¿no? Salvo para los fanáticos. Muy bien. Sí, así es. Entonces, ha sido todo por hoy. Nos vemos el jueves en Libertad Bajo Palabra. Buenas Chao, noches. Percy. Chao, Adiós. Carlos.